Bienvenidos a mi canal, su refugio predilecto para zambullirse en el mar de drama, romance y giros argumentales que nos llegan directos desde la mágica Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre enciende la chispa de la polémica y la pasión, los celos. Sí, ese sentimiento corrosivo, esa sombra acechante que tiene el poder de dinamitar relaciones, o como buen ingrediente de las series turcas, de catapultarnos a momentos épicos de tensión y confrontación que nos dejan sin aliento. Y para analizar este tema a fondo con lupa de detective y corazón de fanático, nos centraremos en una de las parejas más adoradas y, a la vez, tormentosas de la televisión turca, el dúo dinámico formado por Hande Erçel y Kerem Bürsin en la popularísima Lofi Sindeer, o Senkalkam, como la conocemos en su idioma original, esa melodía para los oídos de los amantes de Turquía. Prepárense para un análisis profundo de los celos de Melisa, esa figura que siempre planeó como una sombra amenazante sobre la relación de Eda y Serkan, y como Hande, con su interpretación magistral, nos hizo sentir cada punzada de inseguridad, cada atisbo de duda que carcomía a su personaje. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al laberinto de los celos de Melisa, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo incondicional. Si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, denle al botón de me gusta con la misma pasión con la que Eda ama las flores y, lo más importante, suscríbanse al canal. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo repleto de spoilers jugosos, análisis perspicaces y chismes deliciosos sobre sus series favoritas. Adelante, no sean tímidos. Únanse a esta comunidad de adictos al drama turco, donde la pasión por las series es nuestro idioma universal. Ahora sí, pongámonos cómodos, desenfunden sus tés turcos y dispongámonos a hablar de celos, de Melisa y por supuesto de Hande y Kerem, la pareja que incendió la pantalla. Lofi Sindeer, como seguramente ya saben, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un sueño enorme, convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Pero como suele suceder en las novelas, una beca perdida la cruza en el camino del frío y calculador Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una reputación de robot y un corazón aparentemente de piedra. Él le propone un trato inusual, un pacto que cambiará sus vidas para siempre: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable desde el primer capítulo. Sus miradas furtivas, sus roces accidentales que encendían chispas, sus discusiones apasionadas que escondían un deseo latente y todo gritaba romance a los 4 vientos. Y claro, con semejante nivel de atracción magnética, los celos no tardaron en hacer su entrada triunfal en escena. Pero aquí es donde entra en escena Melisa, interpretada por la talentosísima Elçin Afakan, una amiga cercana de Serkan que siempre albergó un amor secreto, una llama silenciosa que ardía en su corazón, por el arquitecto estrella. Melisa es un personaje clave en la trama, porque representa la inseguridad y la duda constante que acechan la relación de Eda y Serkan. Ella es la personificación de la ex que aún ronda en el horizonte, la amiga que secretamente espera una oportunidad para brillar, la confidente que susurra dudas al oído de Serkan, alimentando sus miedos más profundos. Y Hande, con su interpretación llena de matices, nos transmite a la perfección la angustia de Eda al ver a Melisa tan cerca de su amado, como una amenaza latente que se cierne sobre su felicidad. Recuerdo una escena en particular, durante una fiesta de la empresa Art Life, donde el glamour y la tensión se mezclaban en partes iguales. Eda, deslumbrante con un elegante vestido rojo que resaltaba su belleza natural, ve a Serkan conversando animadamente con Melisa. La sonrisa de Melisa, sus manos posadas casualmente en el brazo de Serkan, la forma en que se inclina para hablarle al oído, como compartiendo un secreto íntimo, todo alimenta los celos de Eda, como leña a un fuego voraz. Y Hande, con una mirada llena de dolor y una mueca de decepción que le crispa los labios, nos hace sentir su vulnerabilidad, su fragilidad ante la posibilidad de perder a Serkan. No necesita decir una palabra, sus ojos, ese espejo del alma, lo dicen todo. Y es que Hande Erçel es una maestra consumada en el arte de transmitir emociones con su mirada. Puede pasar de la alegría desbordante a la tristeza más profunda en cuestión de segundos, como un torbellino de sentimientos que la embarga por completo. Y esa capacidad camaleónica es crucial para entender la complejidad de los celos de Eda. Porque no son celos simples, celos de manual, son celos alimentados por la inseguridad, por el miedo latente a perder a Serkan, por la incertidumbre sobre el futuro de su relación, que pende de un hilo en muchas ocasiones. Además, la trama de Lofi Sindeer juega constantemente con los malentendidos y las situaciones ambiguas,
que no hacen más que exacerbar los celos de Eda, echando sal en la herida. Serkan, con su personalidad fría y distante, casi robótica, no siempre es el mejor comunicador del mundo. A menudo deja cosas sin decir, crea situaciones confusas y permite que Melissa se acerque demasiado, sin ser consciente del daño que causa. Y claro, esto alimenta las dudas de Eda y la lleva a cuestionar el amor de Serkan, preguntándose si realmente siente algo por ella o si solo es una pieza más en su juego de ajedrez emocional. Pero los celos no son solo un problema exclusivo de Eda, también afectan a Serkan, aunque él se resista a admitirlo. Él, a pesar de su aparente indiferencia y su máscara de hombre de negocios implacable, también siente celos de los hombres que se acercan a Eda, como un león protegiendo a su leona. Y es fascinante ver cómo Kerem Bürsin interpreta esos celos reprimidos, esa lucha interna entre su razón calculadora y sus emociones descontroladas. Serkan no es un hombre que exprese sus sentimientos abiertamente, pero sus acciones lo delatan, como un libro abierto para quien sabe leer entre líneas. Sus miradas intensas, su necesidad compulsiva de proteger a Eda, su repentina irritabilidad cuando ve a otro hombre cerca de ella, todo revela sus celos, como un volcán a punto de erupcionar. Una de las cosas que hace que Love is in the air sea tan adictiva, como un buen plato de baklava, es precisamente esa tensión constante entre Eda y Serkan, alimentada por los celos, los malentendidos que se multiplican como conejos y las interferencias externas que buscan separarlos. Los guionistas saben cómo jugar con nuestras emociones, cómo mantenernos al borde del asiento, esperando el próximo giro inesperado que nos deje boquiabiertos. Y Ande y Kerem, con su química innegable que traspasa la pantalla, hacen que cada escena sea creíble y emocionante, como si estuviéramos espiando la vida real de una pareja. Pero Melissa no es el único catalizador de los celos en Love is in the air. A lo largo de la serie aparecen otros personajes que amenazan la relación de Eda y Serkan, como Selin, la exprometida de Serkan, una mujer elegante y sofisticada que se niega a renunciar a su amor por el arquitecto, o Deniz, un amigo de la infancia de Eda que regresa a su vida y se enamora perdidamente de ella, dispuesto a luchar por su amor. Cada uno de estos personajes aporta una nueva dimensión a los celos, creando situaciones dramáticas y momentos de gran tensión que nos hacen morder el polvo de la ansiedad. Y es que los celos son un tema universal que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en una relación romántica, en la amistad o incluso en el ámbito profesional. Por eso es fácil identificarse con los personajes de Love is in the air y comprender sus miedos e inseguridades, sus anhelos y sus frustraciones. La serie nos muestra que los celos pueden ser destructivos, como un veneno que corroe el alma, pero también pueden ser una oportunidad para fortalecer una relación, para comunicarse mejor y para reafirmar el amor que sentimos por la otra persona, como una prueba de fuego que consolida el vínculo. Además, Love is in the air nos recuerda que el amor verdadero implica confianza, respeto y aceptación incondicional del otro, incluso con sus defectos y sus inseguridades. Nos enseña que no podemos controlar los sentimientos de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Y que al final lo más importante es elegirnos el uno al otro cada día, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se presenten en el camino. En definitiva, Love is in the air es mucho más que una simple comedia romántica, es una historia sobre el amor, la amistad, la superación personal y, por supuesto, los celos, ese sentimiento complejo y contradictorio que nos hace humanos. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su talento y su química arrolladora, nos invitan a creer en la magia del amor verdadero, ese que supera todas las barreras y nos hace volar hasta el cielo. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de los celos en Love is in the air. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.